Lo que vamos a hacer, muy buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a comenzar la unidad número 3. Vamos a ir dándole entrada a sus compañeros a la medida que se van agregando, pero los que no entran con nosotros, pues van a tener esta grabación para poder comenzar. Entonces, de nuevo, para que queden en apta, les prometo que le voy a corregir su examen el día de hoy, después que terminemos la clase, porque yo pensaba que estaba corregido. Inmediatamente yo corrige esa pregunta a mano, ya ustedes van a poder visualizar su nota. Revisen todo y cualquier duda lo podemos me la pueden hacer por el grupo de WhatsApp y cuando nos juntemos la semana próxima discutimos los resultados del examen. La unidad que vamos a comenzar hoy, como le estaba haciendo la pregunta antes de grabar, se llama Análisis de los estados financieros. Ustedes como administradores, mercadólogos, eh, no están ajenos a la información financiera de la empresa. Entonces, una técnica muy usada en contabilidad para poder tomar decisiones es analizar la información que nace de la contabilidad. Hay muchas razones financieras que nos dicen cómo está la liquidez de la empresa, cómo van las operaciones, eh, cómo estamos manejando el inventario, cada qué tiempo tenemos que comprar, ¿verdad? Y entonces, el análisis de estado financiero es una herramienta financiera que tenemos los profesionales del área de las ciencias económicas y sociales, donde entran ustedes, que son mercadólogos y administradores. Entonces, aquí, el propósito central de esta asignatura es que ustedes vayan complementando sus experiencias y conocimientos del propósito de preparar al estudiante para analizar e interpretar la información económico-financiera que le van a dar los números de la contabilidad. Profe, pero que yo no estoy estudiando contabilidad, pero sin números no se toman decisiones. Sin números usted no puede hacer una campaña publicitaria. Sin números, usted como administrador no puede decir, vamos a aumentar las ventas, vamos a cambiar, vamos a hacer otro producto, etcétera, etcétera. Todas las informaciones de un negocio se basan, el 80% se basa en las finanzas. Entonces, aquí lo que le vamos a dar es una, una noción de toda la información que usted puede sacar de los estados financieros. Aquí, aparte de el material que tiene la, la UAS virtual, que le habla de la presentación de los estados financieros, yo le preparé una presentación, ¿verdad? Una presentación sencilla de, de los conceptos fundamentales que tenemos nosotros en contabilidad, porque no podemos analizar lo que no conocemos, ¿verdad que sí? Entonces, es como un repaso de contabilidad uno y 2. Te dan, ¿quiénes dieron contabilidad uno y 2 de los que están aquí? Levanten Yo la mano. las Yo, vi ya. maestra. A todo el mundo, ¿verdad? Así que se van quizás a aburrir un poquito, porque yo voy a empezar a hablar, a recordarle qué es activo, pasivo y capital, ingresos, costos y gastos, ¿verdad? Que es de contabilidad uno. Pero es necesario recordarle para que podamos trabajar bien con este segundo material, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño, le di un clic, ustedes la tienen en su plataforma. ¿Qué son los activos? Los activos, si me dicen a mí, me hacen esa pregunta con el tiempo que tengo dando clases, yo le puedo decir que los activos son los recursos. Los recursos que tiene una empresa para desempeñar sus operaciones. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un activo de ustedes? Abran el micrófono. Alonso. Alfonso, pero profe, si usted está presentando algo, no se ve. Ay, O no me sea, diga. Pues se vamos, quedó. vamos para atrás.
Esto, pero dime tú, Alfonso, ¿qué es un activo? Ven, vamos a ver si tú, No, un activo son los bienes adquiridos que se pueden convertir fácilmente en, en efectivo, si no me ese equivoco. activo corriente. Dame un ejemplo de un activo corriente. Eh, el terreno. El terreno. Terreno es un activo fijo, bien. Un corriente sería el efectivo. Ah, ok. Otro Perdón. activo, el inventario. Otro activo, la cuenta por cobrar. Otro activo, los gastos pagados por adelantado, los equipos operacionales, las maquinarias, los vehículos. Entonces, dice la definición que los activos es la representación monetaria de un recurso o bien obtenido por la empresa como resultado de sus operaciones. Un recurso puede ser efectivo, una inversión, pero también puede ser una patente. Y los activos pueden ser utilizados para obtener beneficios. Por ejemplo, si yo lo que soy un contratista que hace edificaciones, todos esos tractores y camiones que yo tengo, ¿qué me va a dar eso a mí? Beneficio. Entonces, en síntesis, los activos son los recursos que posee la empresa para ser usados en sus operaciones, que dan beneficio. Los activos los vamos a clasificar en estos tres grandes grupos. Activos corrientes, como dijo Alfonso ahorita, son los que se pueden convertir en efectivo en un periodo menor de un año. Ejemplo, efectivo, cuenta por cobrar, inventario, gasto pagado por anticipado, inversiones a corto plazo. Son los ejemplos normales de activos corrientes. Los activos fijos, como dijo Alfonso ahorita también, un terreno, una mejora, los equipos de transporte, los equipos de oficina, los equipos de la fábrica. Los activos fijos, la empresa lo adquiere, pero no con la intención de venderlo, sino usarlo en el transcurso de sus operaciones. Si tú adquieres algo con la intención de venderlo, ¿dónde lo vamos a mandar? En contabilidad, al inventario. ¿Ok? El inventario es todo lo que tú posees con la intención o de caras a venderlo. Entonces, los activos fijos no están para la venta, sino para usarlo en las operaciones. Y lo que yo compro para hacer mi producto o para revenderlo, lo mandamos al inventario. ¿Y qué cae aquí en esta tercera clasificación de otros activos? Todo lo que no cae en el corriente ni en fijo van para acá. Por ejemplo, una franquicia de Burger King. Yo pagué 10 millones de pesos. No es corriente, no es fijo porque no tiene forma tangible. Entonces lo mando para acá. Bonos soberanos que yo compré por 6 millones de pesos que se vencen en 3 años. Bonos soberanos, lo que vende el Estado a través del Banco Central. No es corriente porque es 3 años. No es fijo porque no se usan en las operaciones. ¿Para dónde lo mandaré? Para otros. ¿Entienden? Entonces, esa es la clasificación natural de los activos, corrientes, fijos y otros. Aquí le defino lo que son activos corrientes, que ya lo vimos, ¿verdad? Solo que se pueden convertir en dinero en un plazo menor de un año y lo más común es el dinero que tengo en la caja, caja chica, caja general, el dinero que tengo en los bancos, efectivo, caja y banco, véanlo ahí, es otro ejemplo. Las cuentas por cobrar son las ventas que yo hago a crédito, pero es un activo porque cuando me lo paguen se va a convertir en efectivo. El inventario corresponde a la representación monetaria de los productos y mercancías que la empresa posee para vender, ¿verdad? Hay empresas que no tienen inventario porque no venden nada, por ejemplo, un consultorio médico, una oficina de abogados, una empresa asesora de sistemas contables, no venden nada. Entonces, no todas las empresas tienen inventario. ¿Entendí? Esa es una notica que está ahí. ¿Qué son los activos fijos? Aquellos activos que su vida útil es más de un año y se usan en las operaciones del negocio. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Grupo de cuentas,
representados en muebles e inmuebles que no son para la venta, sino que lo vamos a usar en las operaciones del negocio. Dígame un ejemplo de un bien inmueble. Vamos a ver. Dígame un ejemplo de un bien inmueble que puede tener la empresa. Alfonso. Señores, Alfonso es el único que sabe, hay un chin aquí. Vamos a Yo ver, digo, yo digo que los escritorios y las computadoras que se utilizan para hacer los trabajos. no, inmueble, inmueble. Ah, Bueno, el inmueble podría ser profesora las ventanas, ¿El donde qué? están, por ejemplo, las ventanas que no se pueden mover. Ahí es un inmueble Ventana. también. Sí, o sea, las No, pero persianas. no me diga ventana. Dime la ¿Cómo que puede ser? edificación. Ajá, la La edificación, edificación y el el terreno. color, el terreno, exactamente. Son los únicos bienes que son inmuebles porque están adheridos a la tierra y la Ah, la tierra misma, tierra. inmueble. Entonces, de esos dos, hay un inmueble, Romy, que no se deprecia, que no pierde valor a través del tiempo. ¿Cuál es? ¿Tú lo El sabes? El terreno. terreno. El único bien inmueble que no se deprecia en contabilidad es el terreno, porque la edificación o la mejora se deprecia con el paso del tiempo, a igual que lo humano, con el paso del tiempo, nos vamos poniendo viejos y no tenemos el mismo valor, no monetario, pero no podemos hacer las mismas cosas. ¿Verdad que sí? Así le pasa a los activos. La pérdida de valor por el uso o el desuso. Le llamamos depreciación. Entonces, los muebles, como dijo Alfonso, son aquellos bienes que yo lo puedo transportar o mover de un lugar a otro, como el equipo de transporte, los equipos de oficina, los equipos de cómputo. Se pueden mover, el inversor lo puedo mover de un lugar a otro, hasta los paneles solares, aunque estén arriba, yo puedo quitarlo y moverlo. Entonces, esos son los bienes muebles, los que se pueden transportar de un lugar a otro. Un poquito más difícil algunos, pero se mueven. Entonces, los inmuebles son los que están adheridos a la tierra y la tierra misma. Ejemplo de inmuebles, de activos. Miren, ustedes pueden encontrar algunos libros que a los activos fijos le dicen eh, propiedad, planta y equipo. Y es lo mismo. ¿Oyeron? Y también en algunos libros finos, en vez de activos fijos, le dicen inmovilizados. Por si acaso leen un libro fino de contabilidad, no piensen que otra cosa, ¿verdad? Es un sinónimo de activos fijos. Aquí está terrenos, construcciones y edificaciones, muebles y enseres, vehículos, maquinarias y equipos. Son ejemplos de activo fijo. Dirán, profe, pero si vamos a dar análisis de estado financiero, ¿por qué usted me está hablando de contabilidad uno? Porque hay algunas razones financieras que vamos a aprender aquí que te dice activo corriente entre pasivo corriente. Entonces tú no puedes coger el total de activos. Tú tienes que ver la clasificación. Entonces, por eso estamos viendo esto, para poder entender el análisis que viene más adelante. Otros activos son todos aquellos activos que no cumplen con los requisitos, ni son corrientes, no se convierten en efectivo en un periodo menor de un año, pero tampoco son fijos. Entonces, tengo que tener un lugar donde ponerlos, porque son recursos que la empresa tiene. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? En otros, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a agrupar los valores o recursos que la empresa tenga como gastos pagados por anticipado, que su periodo de vencimiento es más de un año. Vamos a suponer, por ejemplo, que Ronnie quiere un local comercial en la Plaza Internacional de Santiago, pero hay mucha gente que quiere también ese local. ¿Y qué hace Ronnie? Al que la está rentando, le dice, mira, yo te voy a pagar 3 años por adelantado. Al dueño de la plaza se le ponen los ojos así. Ok, negocio, 3 años. ¿Cuánto es? 2 millones. Ronnie le da 2 millones, hacen un contrato. Entonces,
Eso es un pago por adelantado de alquiler. No lo puede poner en activo corriente porque vence en 3 años. No va ahí. No es activo fijo porque no tiene forma corporal. Para ser activo fijo tiene que tener forma corporal o tangible. Entonces, ¿dónde lo voy a mandar? Para otros. Ven, una patente. Usted sabe que una patente es un descubrimiento que usted es el dueño. Usted descubrió la cura del cáncer. Usted es médico y nadie la ha descubierto, la cura del cáncer. Entonces, usted cumple con todos los requisitos que dice ONAPI, que es donde se registran los inventos o los descubrimientos, y ahí le van a dar un documento que dice que esa fórmula de curar el cáncer es suya. Y todo el que quiera usarla por 20 años tiene que pagarle a usted una parte. Igual que una canción, usted es un romántico y usted escribe canciones y se la dio a cantar a Fernandito Villalona. Usted registra eso, derecho de autor. Y eso es un recurso porque eso es dinero. Cada vez que bajan esa canción, hay que pagarle a usted, que es la autora, ¿verdad que sí? Entonces, eso son activos, eso es recurso, pero no caen ni en corriente ni en fijo. Entonces lo mandamos para otros. Entonces ya vimos los activos, que son los recursos, y se clasifican en 3 grandes grupos: corriente, fijos y otros. Que no vamos para los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Con una sola palabra: deudas. Son las deudas o compromisos que tiene la empresa con tercero. Esos son los pasivos. Los pasivos, según el tiempo que hay que pagarlo, son a corto plazo y a largo plazo. Aquí está la clasificación, mírenlo ahí. Son deudas. Los pasivos corrientes son aquellos que la empresa debe de pagarlo en un término menor a 1 año. Por ejemplo, cuentas por pagar a proveedores. Vamos a suponer que Isabel va a poner una ferretería y va a Ochoa y le dan un crédito por 200,000 pesos. Entonces ya trae la mercancía y registra un pasivo, cuenta por pagar proveedores Ochoa, pero ya tiene que pagarlo en 30 días. Entonces ese pasivo, en este caso, cae a corto plazo porque hay que pagarlo en un periodo menor de 1 año. Cuenta por pagar a socios y terceros, prestaciones y cesantías. ¿Ustedes saben lo que es prestaciones y cesantías? Sí, Ok, baronesa, dime qué esos son los derechos, ¿verdad? Que tiene un empleado al momento de que lo despiden. O sea, en palabras llanas. ahí mismo, así en llano, es que no vamos. No. No. Entonces, ¿cuántos días da la ley para pagar eso? 10 Laborable. 10 Entonces, días es a laborables. corto plazo. Si yo despido a Aline, Melissa, si yo la despido, yo tengo nada más 10 días laborables, que vienen siendo 1, 2, 3, 3 de los de fin de semana, 5, como 13 días normales, ¿verdad? Entonces, es a corto plazo. Eso va ahí. Impuestos por pagar. Los impuestos por pagar se liquidan una vez al año y mensualmente. Si es ITEVI, si es anticipos y todo lo demás. Y entonces todo esto, todo lo que usted tenga que pagar en un periodo menor de 1 año, le llamamos activos corrientes. Los activos no corrientes o a largo plazo son las deudas que tiene la empresa que tiene para pagarlo más de un periodo contable, más de 1 año. Usted tiene un préstamo en el Banco Popular a 24 meses, va para este renglón. Usted tiene un préstamo a 20 años, va para este renglón. Entonces, cuando el auditor va a la empresa de ustedes, siempre le va a pedir el contrato del préstamo
para ver si usted lo tiene bien clasificado o en corriente o a largo plazo, ¿verdad? ¿Qué es un préstamo hipotecario? ¿Quién sabe de ustedes? Es un préstamo con una garantía de algún bien material. O algún bien, viva muy bien, algún bien A un bien, material inmueble, ajá, exacto. ya terreno o edificio, no hay más nada. Si no, no hay hipoteca. ¿Por qué? Porque detrás del título de propiedad, quien te prestó ese dinero con garantía de ese bien, inscribe la deuda. Y si tú no pagas, hay que venderla para pagarle su dinero. ¿Ok? Esos son los préstamos hipotecarios. Son los más baratos porque son los más seguros. Y entonces tenemos otro pasivo. Si no cae a corto plazo, ni cae a largo plazo, tenemos el zafacón, que se llama otros, ¿verdad? Entonces, aquí se clasifican las obligaciones que la empresa tiene de naturaleza especial, que no pueden incluirse ni es corriente porque no hay que pagarla en el periodo menor de un año, pero tampoco es a largo plazo porque no dice cuándo hay que pagarlo, ¿verdad? Entonces, perdón, ¿eh? Entonces, ¿cuáles préstamos son estos? Préstamos que me hacen sin fecha específica de cancelación, que yo nada más voy a pagar los intereses. Título de valores con bonos emitidos por la empresa que no tienen fecha de caducidad. Ingresos recibidos por terceros que no me dice cuándo debo de pagarlo. Si no me dice cuándo hay que pagar la deuda, lo tengo que mandar para otro. ¿Oyeron? Eso es la clasificación de los pasivos que son las deudas. ¿Ok? Entonces, seguimos aprendiendo de las cuentas que componen los estados financieros para llegar a la unidad que nos toca. El capital lo defino con una sola palabra: aporte de los dueños. Lo que ponen los dueños para hacer el negocio le llamamos capital. Usted puede leer todo lo que usted quiera ahí, pero si usted me dice activo, lo defino como recurso, pasivo lo defino como deudas y capital como aporte de los dueños. Ahora bien, el capital se puede organizar de tres formas. Como un negocio de único dueño. Vamos a suponer que Castiñola decide poner una ferretería y ella pone 300,000 pesos que ella tenía en el banco y compra mercancía y una casa que ella tenía alquilada, la prepara, una casa de ella, la prepara para la ferretería y arranca con la ferretería. Ella es un negocio de único dueño, porque ella no recibió recursos de otra gente para hacer el negocio. Ahora, Alfonso y Castiñola, los dos van a poner la ferretería. Alfonso va a poner 1 millón de pesos y ella va a poner la edificación. Entonces ellos son sociedad de personas. La otra forma de organizar el capital es una sociedad comercial. Ustedes dieron derecho comercial o van a dar derecho comercial más adelante. Son las formas que la ley permite que uno organice, como una SRL, una EIRL, una SA, una SAS. Son diferentes tipos de sociedades comerciales que podemos hacer aquí en el país, según la ley 479-08. ¿Ustedes dieron derecho comercial ya? Yo sí, maestra. Ah, exacto. Sí, maestro. No, miren, ustedes no Sí, son ma'am. abogados ni yo tampoco, pero como asesores, administradores, futuros emprendedores, usted tiene tres opciones para organizar el capital. Ya yo se las di. Si le interesa saber un poquito más, me avisan que yo le mando un videito de cómo se arregla el capital de una sociedad. ¿Qué es esto que está ahí? Contabilidad 1. Primer día se lo enseñan. Eso se llama ecuación fundamental, donde dice que los activos
es igual al pasivo más capital. Con esas tres cuentas que está ahí, nació la contabilidad. De un monje, fue de un monje que nació la contabilidad, que se llama Fray Pacioli. Imagínense, ese señor dijo eso. Y de ahí nace todo, de esa ecuación fundamental, donde los activos, que son los recursos, cuando tú sumas el pasivo y el capital, te tienen que dar igual, si no, estamos descuadrados. La contabilidad es por partida doble. ¿Por qué? Porque tengo un grupo del lado izquierdo y un grupo del lado derecho. Y por eso es que debe cuadrar esa ecuación, que los activos es igual a pasivo más el capital. Los ingresos, ya empezamos el negocio, ¿verdad? Castiñola y Alfonso. Tenemos la ferretería. ¿Cómo nosotros aquí obtenemos ingresos? Vendiendo, ¿verdad? Entonces, los ingresos son los recursos que recibe la empresa derivado de sus operaciones. ¿Cuál es la operación de Alfonso y Castiñola en la ferretería? Vender mercancías. Es una empresa comercial que ellos tienen. Ahora, Alina tiene una firma, ¿cómo es que dice lo que venden? Se ganan comisión por vender casa y terreno. Bienes raíces. Eso mismo, Alfonso. Ella tiene una empresa de bienes raíces. Ella no vende nada. Entonces, los ingresos de ella van a ser comisiones por venta, pero no de bienes de ella. Entonces, los ingresos pueden tener diferentes nombres. Stop it. Eso va a depender de la actividad del negocio. Entonces, son recursos que se reciben derivados de la actividad económica de la empresa, ¿verdad? Los ingresos pueden ser por ventas o por servicios o por honorarios, ¿verdad? Cuando es un profesional, como ustedes van a hacer, como soy yo, por ejemplo, yo no pongo servicios, yo pongo honorarios, porque es un profesional que está dando ese servicio. Cuando es servicio nada más, generalmente son servicios técnicos, plomería, electricidad, maestros constructores, ¿verdad? Pero los ingresos son los que vienen de mis operaciones. Otros ingresos. Vamos otra vez con Alfonso y Castiñola. La actividad normal de ellos es la venta. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen 2 camioncitos para transportar las mercancías y deciden vender uno porque le está dando mucho problema. Y lo venden. Ellos no pueden poner ese ingreso por venta porque ellos no venden camiones. Esa no es su operación normal. Entonces, ese ingreso que le dio de ganancia a vender ese camión, que fueron 60,000 pesos, lo mandamos para acá y lo ponemos ahí, otros ingresos. Porque la operación de ellos es venta de mercancías de ferretería. Pero yo no voy a regalar el camión, ¿verdad que no? Yo lo vendo, me gané 60,000, lo mando para otros. ¿Y por qué, profe? Porque si yo lo pongo en ventas, desvirtúo las estadísticas normales de la ferretería. Y si por ejemplo, Christine quiere invertir en la ferretería, en el 2024 tiene en venta 2 millones de pesos porque ahí hay 2 tractores que ellos vendieron. Y en el 2025 la venta son 900,000. Christine va a decir, adiós, caray. Y este negocio que vendió 2 millones y ahora 900. ¿Usted sabe por qué? Porque entraron la ganancia de los 2 tractores en las ventas normales. Y cuando presentaron en el año siguiente no vendieron tractores, esas son sus ventas normales. Entonces, cuando usted tiene ingresos por operaciones que no son su actividad normal, usted la tiene que mandar en la vida real para otros ingresos, para no desvirtuar las estadísticas. Porque ya Christine no va a invertir ahí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué son los costos? Miren, lo primero es que costo y gasto no es lo mismo. Ya ustedes lo aprendieron en la unidad 2.
Los costos es una inversión que yo hago ahora con la intención de tener beneficio. Todo lo que compremos para la ferretería, para venderlo, es costo. Ahora, cuando paguemos la luz de la ferretería, cuando paguemos el teléfono, cuando paguemos el alquiler, cuando paguemos los salarios, eso es gasto. Porque los gastos son un consumo para operar. Ahora, la ferretería no puede vivir sin gasto. O sea que los costos y los gastos, los dos son importantes. Pero uno es para las operaciones, el gasto, y el otro es para recuperarlo, ¿verdad? A través de las ventas. Ahí está la definición. Los gastos son las salidas o egresos que se generan en las actividades de la empresa en un periodo terminado. Los costos, inversión, los gastos se generan por las actividades, salario, electricidad, teléfono, papelería, combustible, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos el estado de resultados. A los ingresos le voy a restar los costos, le voy a restar los gastos y ahí me va a dar si gané o perdí. Eso que está ahí en esas 4 bolitas es el estado de resultados con S. ¿Por qué la S? Porque presenta la actividad de un periodo, del 1 al 31, del 1 al 30, del 1 de enero al 31 de diciembre. Sumo todo, le resto todo y ahí voy a ver si gané o perdí. Contabilidad, nosotros tenemos una herramienta. Yo no lo voy a poner a hacer este ejercicio a ustedes porque ustedes no van a ser contadores. Pero sí, yo creo que ustedes sepan que la contabilidad es por partida doble. Porque si no, se cae la ecuación fundamental de que activo es igual a pasivo más capital. O sea, cuando yo hago una transacción, es cualquier cosa que pase dentro del negocio que genere, que tenga, que sea monetario. Entonces, cuando hay una transacción en el negocio, compramos 5 libras de café para brindarle a los clientes. Eso hizo 1,300 pesos. Entonces, yo tengo que poner, por ejemplo, dar el débito al café, pero no, siempre le ponemos ahí atenciones al cliente. El café es para atencionar al cliente, ¿verdad? Atenciones al cliente. 1,300 contra efectivo, caja y banco. Afecté 2 cuentas. En contabilidad nada se puede registrar afectando una sola transacción. Porque la contabilidad va con débito y crédito para que no se caiga la igualdad fundamental. En contabilidad también usamos en la teoría, cuando la damos en las universidades, la cuenta T. ¿Qué pasa con esa T? Arriba pongo el nombre, del lado izquierdo débito y del lado derecho los créditos. Eso es una herramienta. Eso de ejercicio con ustedes no va. Pero para que tengan una idea. ¿Qué es la contabilidad financiera? Es aquella contabilidad que la información está dirigida a terceros fuera de la empresa. ¿Verdad? Como son el Estado, porque ustedes creen que el Estado quiere saber cómo a mí me va como negocio. Para estar de metiche, opinando, sabiendo cómo me va y ya, y que va. Ay, pero ya le está yendo bien. Eso es lo que el Estado quiere. No, maestro, Impuesto que quiere estar. a saber cuánto le va a cobrar de impuestos. Ajá. Entonces, la contabilidad que usa el Estado es la financiera, porque acuérdense que la que vimos en la unidad 2 es interna para uso del negocio, pero la financiera que presenta activo, pasivo, capital, ingreso, costos y gastos, está dirigida a dar información a terceros como el Estado para cobrarme el 27% sobre mi ganancia, como es el banco que me va a prestar 3 millones de pesos, como es Christine que quiere invertir en la empresa, ya quiere saber cómo me va, como es los empleados, aunque no nos lo dicen,
pero dice el Código de Trabajo que de la ganancia hay que darle un 10% al empleado. Yo quiero saber si ganamos o perdimos como empleado. Pero uno no entra en el cuco, ¿verdad? Y uno no se atreve ni a preguntar ni a hablar de eso. Existen normas internacionales donde nos dicen cómo tratar cada una de estas cuentas, porque la contabilidad es universal. La contabilidad es universal y tenemos las mismas reglas en el mundo entero. Lo que cambia es el idioma, ¿verdad? Pero aquí en Pekín, el débito, los activos aumentan con débito, disminuyen con crédito. Y el pasivo y el capital aumenta con crédito y disminuye con crédito. ¿Qué va a cambiar? El idioma, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos como base contable desde el 2001 las NIF. Primero las NIF, normas internacionales de contabilidad, y luego esas NIF se han ido adecuando, pero son las mismas con mejora, que se llaman normas internacionales de la información financiera, NIF. Es lo único que tiene que aprender, que es la base contable en RD, desde 2001. Aquí ya tenemos la ecuación fundamental, de nuevo, activo es igual a pasivo más capital. No voy a revisarle esto. Aquí hay ejemplos que tampoco voy a entrar con ustedes. La contabilidad es por partida doble, como les dije. Se basa en el principio de causalidad, de causa. Es decir, que toda causa tiene un efecto. Compramos café, hay que bajar el efectivo. Vendimos 1 millón de pesos de mercancía entre el efectivo y le registramos la venta. O sea, en contabilidad todo es por partida doble. ¿Ok? Ahí hay ejemplos, ustedes lo leen. La partida doble, no voy a entrar. La teoría, la regla número 1. Los activos aumentan con débito, disminuyen con crédito. El pasivo y el capital, que está del otro lado de la ecuación, es todo lo contrario. Aumenta con crédito, disminuye con débito. No vamos a entrar en detalle. Esas reglas no son para ustedes, tampoco para ustedes, tampoco. Transacciones. En todo negocio que usted vaya a emprender sola o usted esté trabajando, todo lo que ocurre dentro del negocio que implica salida monetaria o entrada monetaria se llama transacciones. O sea, vamos a contratar a Relady. Eso no implica dinero. En el momento de contratar, yo le hago una entrevista, le digo lo que va a hacer y todo eso. Entonces, eso no es una transacción, eso es una contratación. Ahora, vamos a pagarle a Elizabeth el salario. Es una transacción. Y a la misma Relady a los 15 días. Porque implica monetario, implicación monetaria o financiera, vamos a decirle así. Todo evento que ocurra que sea medido objetivamente en términos monetarios, le vamos a llamar transacciones. Y en contabilidad, todas las transacciones se registran para que al final del periodo tenemos la información financiera que nace de los estados financieros. En contabilidad usamos cuenta 111-0103, efectivo en caja y banco. 111-0304, cuenta por cobrar. Nosotros identificamos las cuentas con un número, puede ser un código alfanumérico, para poder llevar los libros, tanto manuales como computarizados. Es un instrumento que permite identificar, clasificar y registrar todas las transacciones que ocurren en la empresa. Entonces, las cuentas en contabilidad las clasificamos en reales y nominales. Las cuentas nominales son las que se cierran al final del periodo. Ingresos, costos y gastos. Hay que cerrarlos.
porque yo no puedo empezar el 2025 con las ventas que yo tenía en el 24, porque entonces para pagar los impuestos lo voy a pagar 2 veces. ¿Verdad que sí? Entonces, las cuentas de ingresos, de costos y de gastos se cierran al final del periodo y le llamamos nominales. Las cuentas que no se cierran, que permanecen con balance y se transfieren de un periodo a otro, le llamamos reales. Y esas son activo, pasivo y capital, solamente. Eso es lo único que quiero que recuerden de contabilidad 1. Entonces, esa no, formato T, tampoco, 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 tampoco. Seguimos. Déjenme buscar. Catálogo de cuentas, por si lo escuchan por ahí. Es un documento que tiene una lista de todas las cuentas que tiene la empresa. Se llama catálogo de cuentas. Otra definición de catálogo de cuentas es una lista ordenada y codificada de las cuentas que se emplean en el sistema contable de la empresa, donde la identificamos con un número o una número y letra, y ahí registramos todo lo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, efectivo, caja y banco, Banco Popular. Entonces, en esa cuenta 111-01-0304, todo lo que tiene que ver con el Popular, los depósitos, los retiros, los cargos y todo lo demás van para esa cuenta del Popular. Es como un resumen. Contabilidad, tenemos un ciclo contable. Desde el momento que pasa la transacción, la pasamos a la entrada de diario, después al mayor, hacemos los ajustes, el estado financiero ajustado, y de ahí nacen los estados financieros. Eso es lo único que usted va a ver. Yo no le voy a poner a hacer estados financieros aquí. Nada más quería recordarse. Los estados financieros, véanlo ahí, es el resultado final de la contabilidad y sirve para tomar decisiones. Cuando yo veo que un administrador me dice, a mí no me gusta la contabilidad, yo nomás digo dentro de mí, ay, 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 qué problema. Porque de la contabilidad es que se toman decisiones. Ahora, si tú me dices, a mí no me gusta el tema de débito y crédito y de estar haciendo balanza de comprobación y qué sé yo qué, y hacer cierre, calcular depreciación, no, ok, te creo. Ahora, que no te gusta la contabilidad, si de ahí es que tú vas a vivir, porque de ahí que se toman las decisiones y tú tienes que aprender a leerlo. Ahora, los mercadólogos también le tienen que gustar la contabilidad, porque tiene que aprender si ganó o perdió en esa campaña, ¿cómo que te dicen? Publicitaria. Entonces, el que me diga a mí que no le gusta, que no le gusta la mecánica de la contabilidad, te creo, porque a mí tampoco. Pero que yo no entiendo los números, no puede ser. Todo el mundo, todo profesional, tiene que saber leer los estados financieros, no hacerlo, leerlo, entenderlo. Porque de ahí es que tú vas a ver si ganaste o perdiste, si sigue vendiendo dulce de leche o te va a vender dulce de piña con coco. ¿Entiendes? La contabilidad, aunque tenemos que entenderla, no hacerla, entenderla, lo que me da. Hay 4 estados financieros básicos. Se lo voy a mandar en un diapositiva solito. Usted tiene que saber que por ley y por las NIF tenemos que aprender a prepararlos. Estado de resultados, estado de situación o balance general, estado de flujo de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio. Esos son los 4 estados financieros obligatorios por la ley 1192 y por las NIF, ¿verdad? Ahora, ¿qué usted tiene que aprender como profesional que no es contador? Tiene que saber que en el estado de resultados vemos, confrontamos los ingresos con los gastos, a ver si ganamos o perdimos. Y es el primer estado que se hace. Mírenlo ahí. Ahí está la definición. Mírenlo aquí.
Estados financieros básicos, estado de resultados o ganancias y pérdidas, balance general o estado de situación y estado de flujo de... Ay, Dios mío, se me fue. Déjenme ver. ¿Lo están viendo? No, maestra. Se fue. Estoy agregando algo, que me faltó uno. Patrimonio. Déjenme poner que son 4. Yo tengo que son 3. Ahora son 4. Ah, le doy a Enter. Me salgo de aquí. Y lo busco a ustedes, que no sé dónde lo mandé. Aquí está. Ok, chicos. Todavía no me he entrado a la unidad. Yo lo estoy nivelando un chin para cuando lleguemos a hacer el análisis. Entonces, ahí están los 4 estados financieros básicos que usted en cualquier carrera debe saber qué dice cada uno de estos. ¿Qué dice? Me dice, en el estado de resultados me dice si yo gané o perdí. Confronto ingresos menos costo menos gasto y dice, se ganó tanto o perdió tanto. El balance general presenta la posición de la empresa, presenta sus activos, su pasivo y su capital. El de flujo de efectivo es nada más cómo entró el efectivo y a dónde se fue. Y el estado de cambio de patrimonio me dice cómo ha ido lo que han invertido esos accionistas con las pérdidas y las ganancias y el pago de dividendos. Todo eso está clarito ahí, mírenlo ahí. El estado de resultados, el balance general y los demás estados se lo voy a mandar más adelante, ¿verdad? Esto no es necesario para ustedes. El impuesto sobre la renta, toda entidad que haga una actividad dentro del territorio de la República Dominicana tiene que pagar un impuesto a la ganancia. Renta es sinónimo de ganancia. Si usted es persona natural o física, es que su RNC, su cédula, usted va a pagar de un 15 a un 25, según lo que se ganó. Y si es una persona jurídica o sucesión indivisa, que son las herencias, generalmente, va a pagar un 27%. Cualquier profesional tiene que saber eso. Que si me gané 1 millón y soy una persona jurídica, soy una SRL, voy a pagar 270,000 pesos de impuestos. Si yo trabajo para una empresa y me pagan 100,000 pesos, yo voy a pagar un impuesto que va desde un 15 a un 25%. O sea que hay que pagar impuestos. En la República Dominicana dice que para hacer un negocio debemos seleccionar la forma mejor que se adecua a las necesidades y requerimientos. Para fines tributarios es necesario definir si una persona va a hacer su actividad como una persona física o individual o como una persona jurídica o moral. Le estoy diciendo los dos nombres, ya que la ley 1192 establece obligaciones diferentes para cada uno de esas personas. Entonces, cuando tú te empiezas una actividad comercial independiente, tú tienes que obtener el RNC, que es un registro nacional de contribuyentes que se obtiene cuando tú te inscribes en la plataforma de la DGII. Ahí está la definición de personas naturales, ustedes la van a ver, y la clasificación. Las personas jurídicas también la van a ver ahí. Y ahí está una continuación. ¿Qué es renta? Todo beneficio que usted tenga de cualquier actividad que usted haga en República Dominicana. Ingresos, ya lo vimos. ¿Cuál es la tasa? Para el 2014 las personas pagaban el 28, pero del 2015 hasta el día de hoy, 10 años, pagan un 27%. Eso era más o menos un refrescamiento para poder entrar a nuestra unidad. ¿Tienen alguna pregunta de esa contabilidad rápida, contabilidad 1 y 2 que vimos ahí?
sin entrar en mucho detalle. Aquí hay un video de YouTube que le puede ayudar mucho, pero vamos con este material que es que vamos a usar para nuestra tarea y para nuestra evaluación. ¿Cómo se llama la unidad? Análisis de estado financiero, pero tenía que enseñarle de dónde nacen los estados financieros, que nacen de la contabilidad, y para analizar los estados financieros vamos a usar dos estados de esos obligatorios, el estado de resultados y el estado de situación o balance general. Se quería que vieran de dónde nacía eso. Entonces, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? El análisis e interpretación consiste en una compilación y estudio de los datos que nacen de la contabilidad, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros pretendemos es que ustedes aprendan a interpretar, aplicando ciertas técnicas, los datos que da la contabilidad. Quien use este análisis de estado financiero en la empresa tendrá información necesaria para poder evaluar diferentes situaciones, así como determinar qué hacen atractivo financieramente a esta empresa y también qué posibilidades tenemos nosotros para enfrentar el futuro si es adverso el mismo. Adverso es negativo, ¿verdad? Si viene una bajada, un aumento del dólar, ¿cómo me afecta a mí? Si viene una ley que me cierra el negocio o una parte del negocio porque es prohibido aquí usar el alcohol, por ejemplo, etcétera. Hay países que el alcohol es prohibido. Pocos, pero existen. Entonces, el análisis de estado financiero, definiéndolo, es la técnica que se aplica para analizar, interpretar y depurar sistemáticamente los saldos de las partidas de un sistema de cuentas a través de índices financieros calculados con el propósito de ayudar a mantener una contabilidad sana y confiable. El análisis de tu estado financiero le va a proporcionar a ustedes que van a ser los gerentes, le da la información necesaria con antelación, así como el resultado de las actividades económicas durante un periodo dado, con la finalidad de tomar decisiones, ¿verdad? Y ver si vamos cumpliendo con los objetivos trazados. Aquí está ya ese objetivo. Es la definición que vimos anteriormente separada por ítems. Primero, para conocer la verdadera situación económica y financiera de la empresa. Por eso hacemos los análisis. Para descubrir debilidades que tenemos. Para tomar decisiones acertadas en cuanto a cómo vamos a optimizar las utilidades. También nos da información clara y accesible de forma escrita. Y presenta la información de los estados financieros básicos a una fecha determinada. ¿Cuáles son los componentes del análisis? Tenemos un componente que me lo da la empresa, pero también tengo que tomar en cuenta el mercado. Maestra, Dígame, no me yo no, diga que no está viendo. sí, no sé si solamente a mí, pero yo solo estoy viendo la página de la plataforma, no que usted está dentro de ningún documento. Igual, la página de la plataforma estaba bien. Ahora se Padre, ve el mírenlo documento. ahí. Todo lo que yo hablé está ahí, miren. Nada más estoy leyendo y haciendo algunas acotaciones. Mírenla aquí. Análisis, lo que definimos. Análisis de estado financiero. Los objetivos, mírenlo ahí, de la A a la E. Lo que le dije de último. Y aquí los componentes que son análisis de la industria y análisis de las estrategias. Las estrategias me lo da el mercado. Yo tengo que escuchar lo que me dice el mercado para poder tener éxito o no en mi negocio.
¿verdad que sí? Entonces, el análisis de la industria yo lo hago a través de los estados financieros. Y análisis estratégico viene de un análisis prospectivo a futuro que me lo da el mercado, ¿verdad? Esa figura solamente para que ustedes estén claros que yo no puedo analizar una empresa nada más con los datos contables. Yo tengo que tomar otros factores exteriores o externos. Ahora nos vamos a concentrar en eso. Esto es lo que yo le voy a enseñar a ustedes en esta herramientas del análisis de los estados financieros, que así que se llama nuestra unidad. Cuando yo voy a analizar los estados financieros, esta es la primera herramienta que yo uso, un análisis comparativo. ¿Qué es un análisis comparativo? Bueno, tengo que tener 2 años consecutivos de la empresa y medir la misma cuenta en esos 2 años consecutivos para ver la variación absoluta. Por ejemplo, al final de 2023, en terreno teníamos 10 millones de pesos. En el 24 tenemos 12 millones de pesos. Entonces yo digo 12 millones de pesos menos 10 millones de pesos, hay una variación absoluta de 2 millones. ¿Por qué aumentó el terreno? Compramos otro. ¿Ya? Eso hace ese análisis comparativo. Cojo un mismo renglón de un año y lo comparo con el otro y me va a dar una diferencia en números. Le llamamos absoluta. Entonces, ¿qué hace un buen gerente? Un buen encargado de un buen gerente. ¿Por qué? ¿Por qué varió? Ah, compramos un terreno. ¿Ya? No hay más respuesta. Y si disminuyó, vendimos un terreno, por ejemplo. O teníamos una demanda y para pagar esa demanda tuvimos que dar un terreno, ¿ya? Entonces, ese análisis me dice a mí por qué varió un mismo renglón de un año a otro. Lo vamos a ver con números ahora. La otra herramienta que vamos a usar es un análisis integral o porcentual. Yo tengo que escoger del estado de situación y del estado de resultado la partida más importante para yo medir todas las demás partidas. Por ejemplo, en el estado de resultados, la partida más importante son los ingresos. Entonces, yo todas las demás cuentas de ese estado lo voy a dividir contra los ingresos. Por ejemplo, el costo, los ingresos fueron 10 millones y los costos fueron 4 millones. Entonces yo digo 4 millones sobre 10 millones me da 40%. Entonces, este análisis me dice el porcentaje de todas las partidas del estado de resultado midiéndolo con la cuenta más importante que son los ingresos. ¿Ok? Pero lo vamos a ver con números. Y todo eso está explicado más abajo. Esta es la más interesante de todas, que son las razones financieras. ¿Ustedes han escuchado hablar de los índices financieros o las razones financieras en otra asignatura? No. Bueno, pues vamos a aprenderlo aquí. ¿Verdad que sí? Y esto es nada más analizando la cuenta más peligrosa que ustedes van a tener en la contabilidad, que es el efectivo, porque es la única cuenta que es fácil de desaparecer, porque no tiene título de propiedad. ¿Okay? Te pone 2 millones de pesos ahí, da 3 vueltas, se perdieron. Usted no puede acusar a nadie si usted no tiene cámara. Usted tiene 7 empleados, pero no puede decir que fue uno de esos 7, ¿verdad? Vamos a buscar a la policía, vamos a investigar, pero usted no puede acusar a nadie directamente porque no tiene título de propiedad. El activo más peligroso. Ahora, en detalle, esta es otra figura de las técnicas más usadas del análisis financiero, método de tendencias, ese es el primero, que yo le dije comparativo, por cientos integrales y razones financieras. Con esos 3 que ustedes me aprendan, nos fuimos. No va bien, ¿verdad que sí? Empezamos otra vez. Aquí tenemos una clasificación de los métodos. Hay métodos que son verticales
y métodos que son horizontales. Pero es esto mismo clasificado por la forma de hacerlo. Los métodos verticales o estáticos se aplican para analizar los estados financieros a una fecha determinada, como son las razones financieras. Los métodos horizontales necesito 2 o más periodos, como el análisis integral y el análisis de las variaciones absolutas. Ustedes la van a analizar ahí. ¿Cuenta la compañía con recursos para ser exitosa y crecer? Esa pregunta se la responde un análisis. ¿Cuenta la empresa con recursos para invertir en nuevos proyectos? Eso se lo responde un análisis de estado financiero. ¿Cuenta la empresa con varias fuentes de rentabilidad? El análisis también. ¿Cuál es la capacidad que tiene la empresa para producir utilidades en el futuro? Un buen análisis se lo responde. ¿Qué tan rentable es esta empresa? Un buen análisis le va a responder eso. Entonces, la primera técnica que vamos a trabajar es el análisis comparativo de los estados financieros, o sea, el análisis dinámico, que vamos a tomar 2 años consecutivos y vamos a buscar la variación absoluta y la variación porcentual o integral, como lo dice. Entonces, dice que este tipo de análisis es el cual el que usted compara una misma partida de los estados financieros del año actual con el anterior. Ahora, yo no puedo comparar el 2024 con el 2022. No sirve ese análisis. Tiene que ser el 23. ¿Ok? Entonces, la información más importante que revela este tipo de análisis es la tendencia. Cómo vamos en el efectivo, cómo vamos en la cuenta por cobrar, cómo vamos en los pasivos. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Este estado que tenemos aquí, miren aquí cómo tenemos el 2018 y el 2017. Entonces, ¿cómo yo haría ese análisis de tendencia? Con una calculadora o paso esos datos a Excel y el año actual le resto el periodo anterior, ¿verdad? En este caso, yo digo 2.848.575 y le resto 2.548.770. Entonces, eso me va a dar una diferencia. 2.848.575 menos 2.548.770. Me da 299.805. Ese es el análisis que yo hago de la tendencia. ¿Qué yo digo? El efectivo bajó en 299.805. Ahora, un gerente moderno puede preguntarse por qué. Entonces, ahí viene, ya entra el contador a decirle por qué abonamos a una cuenta por pagar que teníamos de mucho tiempo, por ejemplo, o porque compramos tal cosa. ¿Entienden? Entonces, usted como administrador o como dueño de negocio, mercadólogo, usted tiene que aprender a hacer este análisis. Este análisis se llama comparativo. Cojo el año actual y le resto el año anterior y me va a dar una diferencia absoluta ahí. Y entonces, después de ahí, vamos a averiguar por qué. Entonces, ahí le mandé al grupo de WhatsApp porque, por ejemplo, el capital era 2.866.000 y ahora el capital es 2.866.000 y el año anterior era 2.508.000. ¿Qué pasó ahí? Vendimos acciones, por ejemplo. Y cuando tú vendes acciones, sube el capital. O tuvimos ganancia en ese año, ¿verdad? Entonces, la ganancia, ¿qué hacen con el capital? Lo aumentan, por ejemplo. O sea,
todo tiene una respuesta, pero la misión de ustedes ahora aquí, en esta asignatura, es buscarme la diferencia del año actual menos el anterior y poner una columnita ahí para que poner la variación absoluta. ¿Ok? Y el análisis de por qué aquí y allá, usted se sienta con el contador para que él le diga qué fue lo que pasó ahí. Pero usted tiene que saber, ¿verdad? Aquí está otra empresa, ¿verdad? Tenemos aquí, aquí estábamos con el estado de situación, pero también yo le aplico la variación al estado de resultados, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿qué pasó aquí? Mirándolo, ¿qué pasó con las ventas del 2018 a 17? ¿Qué ustedes ven así sin ni siquiera usar la calculadora? ¿Subió o bajó? ¿Quién me dice? Abran el micrófono, por favor. Bajaron las ventas. Bajaron. De una vez usted dice, ¿y por qué? Bajaron. De 109, porque esto está en millones de pesos. De 109 millones colombianos, bajé 89. ¿Por qué? Usted como gerente, dueño de negocio, quiere saber por qué. Alguien tiene que decirle a usted el por qué. No solamente bajaron la venta, miro más para abajo y veo que aumentaron los costos, los costos operacionales de 8 millones aumentaron a 11. ¿Por qué? ¿Por qué si vendimos menos aumentaron los gastos? ¿Por qué? Entonces, si usted como gerente exige, porque eso no lo hace usted, yo lo que quiero que usted aprenda a hacerlo, pero ustedes cuando son gerentes no tienen que hacerlo. Esto le da respuesta y lo pone en la cosa. ¿Por qué? Esa es la pregunta de usted. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, yo no sé. Vamos a ver por qué esto, servicio, ingresos ordinarios. Aquí tenemos 3 millones, pero aquí subieron los ingresos ordinarios. Subieron ahí de 3.769.000 a 4.806.000, 1 millón y pico. Bueno, ahí no pregunto mucho, pero lo demás me llama la atención. Ahora, yo no le puedo responder eso porque yo no estoy dentro de la empresa, pero ustedes que van a estar en la empresa van a saber. Miren aquí, excedente del ejercicio. En Colombia no le dicen ganancia, le dicen excedente. En el 2017 yo me gané 532.000 millones de pesos colombianos. Y en el 2018 solamente me gané 179.000. Pero eso no quiere decir que quizás estemos mal. Yo me puedo mover al estado de situación a ver si fue que compramos muchas cosas. Bueno, sí, veo que aquí no compramos tanto. Los activos subieron 700 millones, pero aquí estamos perdiendo más de 300 millones. Entonces ya este análisis comparativo de un año con otro me dice la tendencia de ese negocio. ¿Va a la baja? ¿Por qué? Esas son las respuestas que te da ese tipo de análisis. Eso se llama análisis de tendencia, variación absoluta. Así le llamamos. Pero si usted quiere ni se aprende el nombre, nada más hágalo y pregunte por qué, por qué, por qué. ¿Ok? El otro análisis que vamos a aprender aquí con un estado pequeñito para poderlo aplicar es el análisis porcentual. Aquí no me va a dar un número absoluto, 2 millones, 3 millones, 100.000, 300.000. Aquí me va a dar porcentajes. A veces es más fácil hablar en por ciento que hablar con millones. ¿Ok? Entonces, este análisis me da esa facilidad. Este análisis también se recomienda usar 2 años. Y este análisis se compara cada partida de un estado financiero actual con la cantidad total dentro de ese mismo estado. Es estático. Este análisis de estado financiero es útil para comprender la constitución interna
de los estados financieros. O sea, ¿cuál es la cuenta más importante? Cuando usted sabe en la vida qué es lo más importante, usted lo cuida. ¿No es así? Porque hay muchas cosas que nos rodean que no son quizás tan importantes como la familia. Entonces, por ejemplo, en lo personal, entonces usted cuida a la familia, debe de cuidarla, porque es más importante que los amigos y que los vecinos. ¿Verdad que sí? Entonces, en contabilidad, con este análisis porcentual, usted identifica las partidas que son importantes. Además, nos ayuda a conocer cuáles son las partidas más relevantes de los estados financieros que estamos analizando. Miren, aquí le puse el número pequeño. Aquí, eso es millones de pesos. En el 2005, esto quiere decir que las ventas, los ingresos, es la partida brillante de, de esta empresa. Y que el costo, yo digo, el total del costo entre las ventas y me da 81.7%. ¿Qué quiere decir eso? Que de las ventas, el 81.7% es costo. Entonces luego digo 100 menos 81 me da 18. Quiere decir que mi margen de utilidad bruta es 18.3 y luego le quito los gastos y todo lo demás. La utilidad neta es el 6.2%, muy poco. Quizás ustedes consideran que es bajo. O sea, si me gané 6 millones de pesos, 10 millones de pesos, solamente 620,000 van a ser ganancias. Ustedes no pueden hacer ese análisis así como yo lo estoy haciendo tan rápido porque ustedes no tienen la base. Pero después de un tiempo haciendo estos análisis, usted va a poderlo hacer. Entonces puede que yo que quiero invertir en Dell, me diga, bueno, si yo invierto 10 millones, yo voy a durar más de 10 años para poder recuperar mi inversión, ¿verdad? Es muy lenta, no voy para Dell. Pero esto lo vamos a ver en un ejercicio desde cero. Aquí, cuando yo estoy reunido en la junta, en el consejo de accionistas, no llevo eso así, porque ellos no lo van a entender. Entonces yo lo llevo así. Yo le puedo decir, bueno, ustedes saben que de las ventas el 81% del costo, el 9% son los gastos administrativos, ¿verdad? Y de venta. El 1% es de investigación y desarrollo. El 3% es los impuestos que pagamos y el 6% es lo que nos vamos a ganar nosotros, los inversionistas. Entonces ahí, este análisis porcentual me ayuda a mí a identificar las partidas que son más importantes. O sea, si vamos a bajar, si queremos ganar más, yo pongo mis ojos aquí. Vamos a bajar los costos, porque esto se ve relativamente bien, el 9%, el 1, el 3%. Está bien. Entonces, si yo quiero tener más utilidades, mi mayor énfasis va a ser en vigilar los costos en Dell, esa empresa que hace computadoras. Entonces, este análisis no lo vamos a hacer ahora. Aquí estoy analizando porcentualmente el estado de situación de Dell, activo, pasivo y capital. Entonces, miren aquí. Del total de los activos, el 73% es circulante o a corto plazo. El 7% es activo fijo y el 20% es otros activos en Dell. Así está la composición de los activos de Dell. El pasivo y el capital, el 61% es a corto plazo. El 28% es de otros pasivos y el 2% deuda a largo plazo. O sea que lo que han puesto los accionistas en Dell está reducido a un 28%. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Bueno, que si yo voy a invertir en Dell 1 millón de pesos y quiebra, de ese millón yo nada más voy a recuperar el 28%. Porque cuando usted invierte en un negocio, es así gana o pierde, ¿verdad que sí? Entonces, yo sería prudente en ese sentido.
Las razones que nosotros vamos a trabajar en la próxima reunión, y yo como quiera le voy a mandar un video. Aparte de este video, le voy a mandar un video práctico para que lo vayan viendo cuando nos veamos en la próxima clase. Las razones financieras son, que vamos a aprender aquí, razones de liquidez, razones de endeudamiento o apalancamiento, como le llaman, razones de rentabilidad y razones de cobertura. Cuando usted aplique estas razones, usted va a ver con qué tanto cuenta la empresa para poder cumplir con sus compromisos a corto plazo. Estas razones de endeudamiento me indican de todo lo que tiene la empresa, qué tanto ella tiene comprometidos con deudas para terceros. Indican el monto de dinero de otras personas, que son los que yo le debo, que la empresa usa para generar beneficios. ¿Cuánto usa de él aquí? En este caso, era como el 61%. No puedo ir para atrás, no sé por qué ahora. Así aquí. Miren, la empresa tiene un total de deuda, no de 61, 61 más 2, 63. Entonces ya la empresa tiene comprometido el 63% de sus ingresos para pagar deuda. Entonces yo eso lo puedo analizar fácilmente cuando yo abro del apalancamiento. Aquí, endeudamiento o apalancamiento. Las razones de rentabilidad me ayudan a mí a ver qué tan eficiente es la empresa manejando sus operaciones y sus beneficios. La de cobertura me dicen a mí cuánto yo tengo para cubrir los intereses de las deudas que yo tengo. Todo eso están aquí sintetizados que lo vamos a usar en la próxima clase. Estas razones le voy a mandar un documento, yo creo que lo tengo ahí en la plataforma, donde todo eso tiene una fórmula que usted no tiene que aprenderse. Usted nada más tiene que saber dónde buscarlo. Estamos midiendo liquidez. Voy al folleto y busco las razones de liquidez, que son la misma liquidez, la prueba rápida y la razón de solvencia. Y así yo le voy a enseñar cada una de estas razones a usarla. Aquí está más abajo, razones de liquidez. ¿Qué mide la liquidez? Los recursos con que yo cuento para cumplir con mis compromisos a corto plazo. ¿Cuáles razones de liquidez? Yo quiero que ustedes se aprendan esas que están ahí. Verá, la razón circulante, la prueba ácida, capital de trabajo, ni siquiera esta de abajo. Solamente esas tres que están ahí. 1, 2 y 3. La razón circulante, usted va a coger del estado de situación los activos corrientes entre pasivos corrientes. Y le va a dar un número. Eso quiere decir con cuánto cuenta la empresa para cumplir con sus compromisos. En este caso, cuenta con un peso para cumplir un peso de, de activo para cumplir un peso de sus deudas. En ese sentido, ella no tiene margen de negociación. Está muy estrecho. O sea, ella tiene activos corrientes, tiene un peso para cubrir sus deudas que son un peso, no le sobra nada para moverse, para hacer otra cosa. Y yo que le voy a prestar a esa empresa, digo, pero ¿cómo tú me vas a pagar a mí? Si ya tú tienes comprometido todo tu activo corriente y yo voy a entrar en el grupo de deuda, ¿verdad que sí? La prueba ácida todavía es más estricta. A los activos corrientes yo le deduzco el inventario y lo divido entre los pasivos corrientes. Y ahí me va a decir que yo cuento con líquido solamente 50 centavos para cubrir mi deuda, que es un peso. Entonces,
Ahí yo también digo, bueno, la liquidez de esa empresa está un poco comprometida. No digo que está mala, está comprometida. El capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, eso me, cero. La empresa no tiene recursos líquidos para hacer ningún proyecto nuevo, porque todo lo que entra lo tiene que usar para pagarlo a corto plazo. No puede hacer nuevos proyectos sin endeudarse más. Eso se lee así. Pero cuando estemos en la práctica, en la próxima clase, lo vamos a ver con números. Aquí estamos hablando de lo mismo. Ahora no estamos hablando de razones. En algunos libros a las razones le dicen índices o ratios. Es lo mismo. Entonces, aquí tenemos fondo de maniobra, que es lo mismo que capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente. Razón corriente, que lo vimos ahorita, activo corriente entre pasivo corriente. Y la prueba ácida, activo corriente menos inventario entre pasivo corriente. Y ahí me dice que el valor óptimo para este fondo de maniobra o capital de trabajo es que me dé un número positivo, que sobre. O sea, que no me dé 0, que me dé 100, que me dé 200, porque eso quiere decir que con eso que yo tengo, que tengo para poder maniobrar en la empresa. Aquí, lo ideal es que dé 2, que yo tenga 2 activos corrientes para cubrir un pasivo corriente. Y allí me dio 1, me dio muy por debajo de lo que dice el mercado. Aquí, en la prueba ácida, el mercado dice, ¿verdad? Esto es de europeo, me dice que lo mejor es que sea 1. Y ahorita me dio 0.50. O sea que los ratios tienen su interpretación óptima. Esto que están aquí abajo, nosotros no lo vamos a usar. La razón corriente, mírenlo ahí, de un estado activo corriente entre pasivo corriente me da, estos datos vienen del estado que yo le voy a mandar, me da 1.2 veces. Esto quiere decir que la empresa cuenta con 1.2 veces activo corriente para cubrir sus pasivos corrientes. No está mal, pero tampoco está ideal. Lo ideal es que dé 2. ¿Ok? El capital de trabajo, fondo de maniobra, activo corriente menos pasivo corriente, me dio bien, porque me dio positivo. Yo cuento con 2.761 millones o 2.761.000, como si fueran millones, para yo poder maniobrar otros proyectos. Me dio positivo. Se puede decir que está bien. La prueba ácida, que es la más estricta de las razones de liquidez, tengo activo corriente menos el inventario. ¿Por qué menos el inventario? Porque el inventario yo no lo puedo vender de una vez. El inventario puede durar un año para venderse, o 6 meses, o 9 meses. ¿Verdad que sí? Entonces, eso me dio 1.6. En este caso, está bien, porque dice las normas y el mercado que si te da 1 o más, esta prueba es saludable para la empresa, ¿verdad? Continuando, viendo las razones. Entonces, de las razones de liquidez, solamente ustedes van a sacar esas 3. La capital de trabajo, fondo de maniobra, la razón de liquidez y la prueba ácida. Y ahí le va a decir, con los recursos líquidos que cuenta la empresa para cumplir con sus compromisos a corto plazo. En estas razones de operación o de rotación, vamos a medir otras cosas como la rotación del efectivo, por ejemplo, cuántas veces en el año el efectivo se repone. Y yo voy a coger aquí las ventas entre el total de efectivo y ahí me dice que en el año el efectivo rota, según las ventas, 10.37 veces con los datos del Estado. Ahora, la rotación de inventario es el costo de la venta entre el inventario. Quiere decir que el inventario en esa empresa rota
87 veces, o sea, mucho. O sea, que tenemos que estar comprando, parece que es un supermercado que vende muchos vegetales o un puesto de vegetales que hay que comprar casi todo, casi cada 3 días o 4 tenemos que estar comprando mercancías. ¿Por qué yo digo cada 3 días? Porque yo cojo esos 80, cojo los días del año, mírenlo aquí, cojo los días del año y lo divido entre la rotación. 87,55 entre 365 días que tiene el año, quiere decir que yo cada 4 días tengo que comprar. O sea que yo puedo usar la fórmula de la rotación del inventario para saber cada cuántos días. Yo sé que es mucho para ustedes eh, digerirlo todo, pero cuando estemos haciendo la práctica, ya ustedes van a poder aplicarla. Y luego que lean el material, también van a ser capaces de hacerlo. La cuenta por cobrar, ¿cuántas veces yo vendo a crédito en la empresa? Digo, ventas entre cuentas por cobrar. Y ahí me dice que cojo el total de las ventas entre el total de las cuentas por cobrar y me dice 11,14 veces rotan las cuentas por cobrar. Ahora, ¿cada cuántos días? Digo, 365 entre 11. Y ahí me dice, ¿cada qué tiempo cuenta por cobrar aquí entre las ventas anuales? ¿Verdad? Esas ventas anuales entre 365. Esa cuenta por cobrar me la están pagando en un promedio de 32 días. O 33, porque me da 0,7. Otra forma de calcular el número de días es la rotación de la cuenta por cobrar, 11,14 entre 365 días, me da lo mismo. O sea, de 2 formas puedo llegar al mismo resultado. La rotación de la propiedad, planta y equipo, las ventas entre el total de activos fijos, me da 29,09 veces en el año, ¿verdad? La rotación de los activos totales, venta entre el total de activos. Me dicen que el total de activos, que es 23 millones en este caso, 23,215 millones, me da 2,11 veces. Las otras razones son las de endeudamiento o apalancamiento. Le aviso que dependiendo de los autores y del país donde se hace el libro, a estas razones que yo le estoy dando un nombre, le ponen otra. Y es lo mismo. Ok. Por eso le digo endeudamiento o apalancamiento, que es como le llaman en algunos lugares. El índice de endeudamiento es qué tanto de mis activos yo le debo a terceros si yo quiebro, ¿verdad? Entonces, en esta empresa, 72% debemos. O sea, que de cada peso que yo me gano, de cada 100 pesos que yo me gano, debo 72. ¿Oyeron? Entonces, si yo voy a invertir ahí, yo tengo que ser prudente. ¿Oyeron? Entonces, esto significa que de cada 100 pesos que invertimos, los accionistas le debemos a terceros 72 pesos. En otras palabras, en caso de quiebra, cierre o de liquidación, tú solo recuperarías 28 pesos de cada 100 que tú invertiste. O sea, eso haremos como una vaca. Bueno. Ahora, no todo está perdido, ¿verdad? ¿Cuál es la rotación de la deuda total? Yo digo total de pasivos entre total de capital. ¿Qué yo quiero saber? De de lo que tenemos en capital, ¿qué porcentaje debemos? Entonces, el total de capital es 6,485,000, pero debemos 16 millones. Quiere decir que debemos 2,58 veces lo que hemos invertido en el capital. Esto significa que la empresa adeuda 2,58 veces lo que tiene invertido en el capital, lo cual para un nuevo inversionista, para lo que estamos, no hay problema.
Es mejor deber que a mí me deban, ¿verdad? Pero el nuevo que quiere invertir ahí, va a ir con prudencia. ¿Vieron? Esto quiere decir que la empresa está operando 2.58 veces con recursos de tercero. Y hay personas que dicen, es bueno trabajar con el dinero de otro, pero ya yo estoy adentro. Pero el que viene de afuera, él lo mira con prudencia. ¿Oyeron? Eh, esta parte no tenemos que verla porque lo vamos a ver en la práctica. La última razón que tenemos que investigar, que vamos a ver en la clase que viene con números, porque ya la teoría no la volvemos a ver, es las razones de cargo de interés fijo. Cuando una empresa tiene préstamos hipotecarios a largo plazo, tiene esta razón, es interesante sacarla para ver cuánto de la ganancia tenemos que pagar de intereses e impuestos. ¿Verdad? Entonces, la ganancia antes de intereses e impuestos sobre el total de intereses que vamos a pagar significa que los gastos financieros son 16 pesos. Esto significa que de cada 100 pesos de utilidad que yo tengo, debo destinar 16 pesos para cubrir intereses. Cuando estemos viendo el ejercicio con los números, que no va a ser ese mismo, entonces ya ustedes van a poder interpretar esa razón. Las razones de cuánto yo me estoy ganando, de la rentabilidad, tenemos margen de utilidad bruta. ¿Qué es la utilidad bruta? Los ingresos menos los costos. Entonces yo cojo las ventas menos los costos vendidos, me da la utilidad bruta sobre las ventas. Esto quiere decir que yo solo cuento con el 18% para cubrir mis gastos operacionales y financieros. El margen de la utilidad operativa, aquí yo tengo ya la utilidad operativa sobre las ventas, quiere decir que yo cuento nada más con un 8.65% para pagar mis impuestos, mis intereses y dar dividendos. Ya ustedes saben, poco a poco. Ya aquí la margen de utilidad neta es que ya yo he sacado los intereses y la bonificación y yo solamente cuento para repartir entre los accionistas 6.18 y le puse un ejemplo. O sea, si la empresa vende 10 millones de pesos, los accionistas solamente pueden contar de beneficios para repartir en dividendos solamente con 618,000 pesos. ¿Es rentable? Yo quiero eso. Son decisiones ya que tomamos en el transcurso. Estas razones ya son para empresas que cotizan en la bolsa de valores. Ustedes la van a leer, pero en el trabajo que yo le voy a poner, esas razones no las vamos a usar. Entonces, en síntesis, ya acabamos con la parte teórica, salí para entrar aquí a la plataforma. ¿Están viendo la unidad número 3? Maestra, disculpe, Ajá. es Laura. Yo tengo rato ya aquí en la clase, pero